Bien, hola. Mi nombre es la maestra Alejandra Kiawat. El día de hoy empezaremos a trabajar con la materia de grupos operativos con el grupo 24A de la licenciatura en psicopedagogía. Bien, antes de empezar, pues espero y deseo que todos se encuentren bien y pues estamos tratando de reincorporarnos nuevamente a las actividades cotidianas. Bien, en este caso empezaremos a trabajar mencionándoles los días de clase, que sería a partir del 7 de octubre, el 14, el 21 y el 28. Bien, la manera de calificar en esta materia, pues sería la aplicación de dinámicas con el 25%, participación en clase y mapas conceptuales que se estarían realizando con la presentación que yo haré en cada clase con el 25% de la calificación y el 50% el manual de dinámicas de grupo que van a realizar cada uno de ustedes, en las cuales, pues ya les iré indicando cuáles son las características o lo que debería de contener cada manual. Bien, pero para esto, pues deben de cubrir el 80% de asistencia para que tengan derecho a esta calificación. Independientemente, de las faltas, pues ya tendríamos que checarlo con la autorización de las autoridades del plantel. Bien, el primer tema, que es con el que vamos a empezar el día de hoy, es las dinámicas de grupo, que trabajaríamos con el contexto de Estados Unidos de América en 1900 y 1950, el contexto económico, político, social y educativo. Bien, entonces, pues empezaremos con nuestra clase y sería identificando primeramente qué son las dinámicas de grupo. Las dinámicas de grupo forman parte de la vida propia. Siempre que se trabaje con un conjunto diverso de personas, se desarrolla una dinámica determinada. Es necesario saber qué dinámica es la apropiada para trabajar con cada grupo según sus características y para cada circunstancia, porque no todas las técnicas son válidas para todos los grupos en todo momento. Bien, el propósito de las dinámicas principalmente es que no son un juego, ni son para divertir. Tampoco son para llenar tiempo o para hacer amena una reunión. En dinámicas sobre relaciones humanas se pretende crear un clima favorable para el grupo, para que se den relaciones positivas y para que se fomenten aptitudes de comunicación auténtica y de fraternidad. La elección de las dinámicas debe de obedecer a un programa ordenado e inteligente en el que cada dinámica y cada actividad tenga su momento adecuado y su lugar correspondiente. Cada dinámica tiene su objetivo concreto, por lo tanto, las dinámicas deben ser seleccionadas en función de los objetivos que se deseen alcanzar. Las dinámicas exigen un determinado tiempo para su realización, que sea el tiempo necesario, evitar los extremos como la precipitación o el alargamiento. Deben ser guiadas por personas o coordinadores que tengan una capacitación básica en el manejo de las mismas, que no sean realizadas por personas inexpertas. El coordinador de la dinámica se le exige mucha creatividad y flexibilidad para adaptar o reformar según las circunstancias una dinámica. También se le exige capacidad para crear nuevas dinámicas. El coordinador ha de explicar claramente la dinámica que se va a utilizar, teniendo en cuenta que las instrucciones deben reducirse al mínimo. Si se explica demasiado una dinámica, puede perder su fuerza y su mensaje. En la aplicación de las dinámicas deben tomarse en cuenta la edad y el ambiente cultural de los participantes. Es importante también tener en cuenta el grado de madurez en que se encuentra el grupo, es decir, como ya lo había mencionado, las características de cada grupo. Jamás debe forzarse a una persona a participar más allá de lo que ella desea. Y por último, hay que estar convencidos de que las dinámicas son medios y no fines. No hay que abusar de ellas. Recordemos que las dinámicas son necesarias, pero no son lo único ni lo más importante en la vida de un grupo, ni mucho menos juvenil, ya que tienen sus características especiales. Bien, ¿cómo elegir una técnica adecuada? Primeramente, debemos de identificar el objetivo del grupo.
que es clarificar de antemano qué se espera lograr con la utilización de la técnica para luego revisar el conjunto de técnicas disponibles para el logro de ese objetivo. Otra característica o otro aspecto que se debe identificar es el tamaño del grupo, y debemos recordar que el comportamiento del grupo depende en gran medida de su tamaño. Un grupo pequeño tiene mayor cohesión, intimidad, seguridad y confianza. Es muy fácil que en un grupo muy grande alguno de los integrantes o participantes se sienta cohibido. Bien, la madurez y el entrenamiento del grupo. Considerar este criterio al seleccionar la complejidad de la técnica y su naturaleza, ya que algunas ponen en juego costumbres adquiridas o son muy movilizantes, otras requieren entrenamiento previo. También se debe considerar el ambiente físico y recursos que se poseen. Debemos evaluar las condiciones reales en que se desarrollará el trabajo, necesidades de espacio, recursos físicos y humanos, tecnología, tiempos y algunas otras características. También debemos de observar las condiciones y las características del medio externo. Debemos de tener presente el contexto social, económico e institucional. Bien, las características de los miembros del grupo. Debemos pensar en sus edades, experiencias, expectativas, nivel de instrucción y prácticas anteriores. Es importante tener en cuenta que las técnicas de grupo en educación no son terapéuticas como efecto primario, por lo que no deben centrarse en dificultades de personalidad de algún miembro. También debemos de observar la capacitación del coordinador, evaluar la propia capacidad de proponer y realizar una técnica. Yo como coordinador no me puedo arriesgar a realizar alguna técnica o alguna dinámica de la cual no tengo el manejo total. Ok. Bien, las sugerencias a tener en cuenta por el coordinador: debe de abandonar la postura de profesor o directivo. Debe de reprimir los deseos de ser el centro. Ser facilitador del trabajo, no presionar al grupo, escuchar atentamente y cumplir con el rol. Confiar en el grupo, en sus capacidades y valores. Tener paciencia, no desalentarse ni desalentar ante errores o fracasos a alguno de los participantes, y se debe de dar tiempo al aprendizaje. Debe de poner en discusión aquellos aspectos que el grupo pueda decidir efectivamente. No solicitar opiniones o decisiones que de antemano sepa no serán tomadas en cuenta. Tener en cuenta todo lo que pasa en el grupo, considerar no solo lo racional, también los sentimientos y emociones de las personas, ya que siempre están en juego. Debe de observar que tal vez algún participante pueda caer en algún conflicto emocional, entonces siempre debe de estar observando las acciones o las actitudes que se presenten dentro de alguno de los integrantes del grupo. Debe de analizar las propias dificultades, inhibiciones y temores para enfrentarlos con claridad, no subestimarse ni sobreestimarse. ¿Por qué utilizamos dinámicas de grupo? Bueno, primeramente para crear confianza y lograr un buen clima de interrelaciones entre los miembros del grupo, es decir, buscar un equilibrio socioemocional. Para establecer la cooperación, haciendo saber a los miembros del grupo el valor del trabajo en equipo. Para la etapa de eficiencia, es decir, para lograr mayor productividad en el logro de los objetivos propuestos. Para estructurar, organizar y realizar las tareas, tomar decisiones. Para motivar a la tarea e interesar al grupo en el trabajo que han de realizar. Compruébalo. Para resolver situaciones de conflicto, planteando críticas constructivas respecto al problema y aportando soluciones. Para evaluar la propia marcha del grupo, situaciones o temas desarrollados. ¿Cómo y cuándo usar las dinámicas de grupo? Bueno, quien pretende utilizar las técnicas de grupo debe conocer previamente los fundamentos de la dinámica de grupo que se va a aplicar. Antes de utilizar una técnica de grupo debe conocerse suficientemente su estructura,
su dinámica, sus posibilidades y sus riesgos. Debe de seguir en todo lo posible el procedimiento indicado. Las técnicas deben aplicarse con un objeto claro y bien definido. Requieren una atmósfera cordial y democrática. En todo momento debe existir una actitud cooperante. Debe incrementarse en todo lo posible la participación activa de los miembros. Los miembros deben adquirir conciencia de que están en el grupo y por ellos mismos sentir que están trabajando en su grupo. Deben de sentirse parte de ese grupo. Todas las técnicas de grupo se basan en el trabajo voluntario, la buena intención y el juego limpio. Las técnicas de grupo tienen alguna finalidad implícita. Todas y cada una de ellas tienen esa finalidad. Bien, las dinámicas de grupo comienzan desde la antigua Grecia y tienen su auge en el siglo XX, cuando el estudio de los grupos y las relaciones humanas se centraron en una perspectiva más empírica. Y a finales de los años 30, el interés despertado en los Estados Unidos de América por la mejora de los resultados en el campo económico, político, social y militar del país es el que colocó a las dinámicas de grupo como objeto sistemático de estudios. Bien, la expresión dinámicas de grupos se le atribuye a Kurt Lewin, quien la utilizó en sus estudios sobre los grupos. Las especies humanas o la especie humana es una especie social. Gran parte de nuestra actividad la desarrollamos en grupos. Los contextos donde se aplican las dinámicas de grupo son el económico, el político, social y educativo. Bien, entonces pasamos al tema de los contextos. Las dinámicas de grupo tienen como objeto de estudio los grupos humanos para o que utiliza instrumentos diversos propios de disciplinas tales como la psicología social, la sociología, la antropología, la pedagogía. Como disciplina científica se fundamenta en la formulación de hipótesis y en la construcción de teorías y principios generales que permiten la observación, el análisis, el contraste y la universalización de los fenómenos que se desarrollan en los grupos humanos. Se ocupa de manifestaciones tales como el liderazgo y sus distintos estilos, el clima y cohesión de los grupos. Bien, esta ciencia se ocupa de manifestaciones tales como el liderazgo y sus distintos estilos, el clima y, como ya lo había dicho, la inclusión en cada uno de sus grupos. Sus dinámicas y evolución tiene aplicación en campos tan variados como la salud, la economía, la política, la promoción social, etc. Entre los que ocupa un lugar destacado es en la educación. Han surgido distintas perspectivas que han estudiado los fenómenos psicosociales que tienen lugar en los grupos desde ángulos diversos, como la perspectiva interaccional. Esta centra su interés en las fuerzas que se manifiestan entre los integrantes del grupo, en un contexto y lugar determinados, como el objetivo de mejorar las interacciones que tienen lugar. Para ello, se aprovechan los mecanismos de feedback, y uno de sus representantes es Kurt Lewin. Bien, pasamos a la perspectiva psicoanalítica. Su principal interés se centra en las fuerzas psicológicas que aporta cada integrante del grupo, las cuales sufren modificaciones como consecuencia de la interacción grupal. Se concibe al grupo y a sus miembros como representantes mentales que existen en la mente de los sujetos, de modo que su finalidad es la de poner de manifiesto y hacer consciente a los sujetos de dichas representaciones. La otra perspectiva es la humanista. Atiende a las oportunidades de crecimiento personal que la interacción grupal aporta a los miembros del grupo, de modo que su interés estará en potenciar cualquier tipo de interacción que pueda surgir en el seno del grupo. Pasamos a la perspectiva productivista.
Interesa la producción exógena del grupo. Son grupos heterocentrados, en donde poca atención se presta a la dinámica, salvo el uso de algunas técnicas utilizadas para provocar determinados climas o para divertir a los participantes. La importancia de las dinámicas de grupo en cualquier nivel educativo viene dada por constituir una herramienta que permite al docente, a través de las técnicas grupales, canalizar y orientar los fenómenos que tienen lugar en la clase en forma de un resultado educativo óptimo. Es necesario señalar que se trata de un método más al servicio del docente, es decir, es una herramienta de la cual nosotros podemos utilizar, primeramente tal vez para identificarnos o que cada uno de nuestros alumnos se sientan parte de ese grupo, inclusive hasta nosotros mismos como docentes, de manera que su uso ha de adaptarse a cada circunstancia, a cada grupo de estudio, a cada nivel, etc. Es decir, tenemos que observar las características de nuestros grupos. Bien, las técnicas grupales son medios útiles para el proceso de comunicación que ha de tener lugar en el aula. 2. No todas las técnicas son útiles para todos los objetivos educativos. Son instrumentos que hay que saber utilizar y como tales no operar por sí mismos, viendo dado su valor y su eficacia por la creatividad del docente que las utilice. Estas técnicas no son un juego, aun cuando deban realizarse bajo ciertas condiciones que las hacen parecer como tal. Y son útiles. ¿Para qué son útiles nuestras dinámicas? Bueno, para dar profundidad y seriedad a la actividad docente, por cuanto que facilitan la reflexión sistemática del grupo. Constituyen un medio para fomentar unas relaciones más estrechas, desarrollando actitudes de cooperación y estableciendo lazos emocionales entre los miembros del grupo. Ayudan a superar el estancamiento de la dinámica interna del grupo. Facilitan la búsqueda de soluciones a los problemas, la resolución de conflictos internos del grupo, la integración y comunicación grupal, el desarrollo de sentido crítico y hacen más efectivo el trabajo en grupo o en equipo. Bien, Lewin y su discípulo Deutsch describen 3 modelos de interacción grupal de los estudiantes. La de aquellos que plantean el curso de acción como una competición en la que se demuestran quién es el mejor. La de quienes trabajan individualmente sin prestar atención ni mostrar interés por el trabajo de los demás. O la de los estudiantes que ensayan fórmulas de interacción cooperativas mediante las que muestran tanto interés en el trabajo propio como en el de los demás. Bueno, pues independientemente del nivel educativo en el cual nos encontremos, bueno, si es que estamos trabajando frente a grupo, pues su tarea va a ser identificar o llevar a la clase, que sería el próximo sábado, 7 de octubre, una dinámica a aplicar con uno de sus grupos o con el grupo con el que estén trabajando. Deberán de tomar en cuenta pues la situación que estamos viviendo en estos momentos, que muchos pues regresamos a trabajar con miedo, muy nerviosos, sentimos que siempre se mueve el piso, etcétera. Entonces, pues vamos a tratar de aplicar una dinámica que tenga que ver con esta parte de reincorporarnos a nuestra vida cotidiana. Y espero nuevamente pues que todos se encuentren bien. Espero verlos el siguiente sábado. Les agradezco mucho. Dudas que tengan, no se les olvide que tienen que realizar su mapa conceptual con respecto a esta información. Gracias y nos vemos. ¿No sería control C para guardarlo?